A ti te podrán ultrajar, podrán menospreciar lo que tú haces con amor, podrán herirte y tal vez podrán lastimar tu cuerpo, pero lo que Dios depositó en ti, nadie te lo va a poder quitar, porque eso es entre Dios y tú. Alabado sea Dios. Hechos 16, versículo 16. Cuando todos lo tengan, leemos la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres que son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseña costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, dígale el que está a su lado, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, gracias. Que tu palabra sea penetrando nuestros corazones en esta preciosa hora. Que tu palabra corra, Señor, como fuentes de agua viva en esta hora, Dios amado. Gracias te damos porque estás en medio nuestro. Háblale al pueblo, Señor, así como me hablaste a mí, así como traíste a memoria esta historia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado esta enseñanza bajo el tema: adorando en medio del dolor.
Dígale al que está a su lado, adorando en medio del dolor. Tras un viaje por Asia Menor, el Espíritu Santo guió a Pablo y a Silas a Macedonia. Pero cuando llegó el misionero Pablo y Silas, dice la palabra de Dios que ellos llevaban un mensaje de esperanza, de salvación, y que muchos gentiles, romanos, muchas personas se convertían al cristianismo. Muchas personas aceptaban el mensaje que traía Pablo y Silas acerca de la resurrección de Cristo, enseñando que Jesucristo era el Mesías. Y vemos algo en esta preciosa historia que les he leído, y es que dice la palabra de Dios que mientras ellos iban a predicar la palabra de Dios, dice que se levantaron unos hombres, se agolpó el pueblo, pero dice también que había una joven con un espíritu de adivinación. Y vamos a hablar en esta preciosa mañana acerca de el ministerio de Pablo y de Silas, y también vamos a compartir acerca del espíritu de adivinanza que tenía esta joven. No todo, amada iglesia, no todo lo que usted escuche viene de Dios. No todo lo que digan palabras que se acerquen a las escrituras viene de Dios. Como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Y Dios en este tiempo quiere que se levante una iglesia con discernimiento, con una iglesia que tenga revelación. Una iglesia que identifique cuando viene palabra del cielo y que no se deje mover por lo que está escuchando pasajeramente. Y a su nombre, de Pablo y Silas aprendemos algo muy importante, y es la unidad en el ministerio. Pablo y Silas, ellos tenían la misma visión. Ellos tenían el mismo enfoque. Ellos iban llevando la palabra de esperanza. Y vemos algo que si Pablo le decía a Silas, vamos a orar, ellos se ponían a orar. Si Pablo le decía, vamos a predicar, él se iba y apoyaba a Pablo. Vemos la unidad que tenían estos misioneros, y nos enseña que nosotros como iglesia debemos tener una misma visión. Debemos de tener una sola enfocación, que es Jesucristo. Tenemos que tener un mismo mensaje de salvación, y eso es lo que Dios demanda en este tiempo, que nosotros estemos direccionados con la misma visión de los líderes, y en este caso es el pastor Xavier y mi persona. Alabado sea Dios, y a su nombre, vemos la fidelidad, vemos la fidelidad de Pablo y de Silas, que era predicar el evangelio sin importar la adversidad. Yo hoy quiero enseñarle y deseo que usted se vaya en esta mañana fortalecido. Deseo que usted se vaya con una claridad. No sé qué es lo que está perturbando su tranquilidad. No sé cuál es la cárcel donde usted se encuentra aprisionado. No sé qué es lo que lo está atando, pero yo creo que en esta mañana el Espíritu Santo de Dios está aquí para romper cadenas. En esta mañana el Espíritu Santo de Dios está aquí para abrir puertas. Alabado sea el Señor. Cuando Pablo y Silas oraban a la medianoche representa oscuridad. Y vemos algo, que cuando vemos la oscuridad siempre sale a la luz la esperanza, el evangelio, la luz de Dios. Y Pablo y Silas se encontraban, mire hermano, estos hombres no estaban haciendo nada malo. Ellos no estaban robando.
Ellos no estaban ultrajando, ellos estaban llevando el evangelio de Cristo. Ellos estaban predicando, pero vemos cómo Satanás se levantó para que los cogieran y los llevaran presos sin ninguna razón. Y los romanos no podían hacer eso con ciudadanos romanos. Y Pablo era un hombre que obtuvo la ciudadanía desde muy niño. O sea que él también tenía derechos de que cuando viniera el tribunal pudiera defenderse. Pero estos hombres violaron, pasaron los niveles, y dice la palabra de Dios que los cogieron, le quitaron la ropa y le dieron latigazo. Los romanos, amada iglesia, eran hombres despiadados. Eran hombres que no tenían consideración de la otra persona. Eran hombres que se sentían deseo, complacencia cuando lastimaban a otra persona. Estos romanos eran de los que tenían latigazo y las puntas tenían hierro para que cuando le pegaban a la persona y jalaban el látigo, traía carne. O eran hombres sangrientos, eran hombres que no tenían consideración de nadie. Y vemos que Pablo y Silas, sin ninguna razón, fueron cogidos por estas personas y los ultrajaron, los pisotearon, le quitaron la ropa, los lastimaron sin merecerlo. Y vemos algo que yo creo que de los que estamos aquí nunca nos han llevado presos. O no sé si de pronto nosotros no hemos conocido la historia. ¿Alguno de ustedes lo han llevado a una cárcel? ¿Alguno de ustedes les han quitado la ropa y los han levantado a latigazo por predicar el evangelio? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te quieres desalientar por la situación que estés pasando? ¿Por qué quieres, como dicen en Córdoba, por qué quieres tirar la toalla? ¿Por qué te quieres rendir? Si lo que tú estás pasando no es más grande que Dios. Y se lo hemos enseñado una y muchas veces a la iglesia. Lo que tú estás pasando no es comparado con la gloria venidera de Dios, con la recompensa que viene del cielo. Así que, amada iglesia, levántate, esfuérzate y sé valiente. Mire, Pablo y Silas nos demostraron que sí se puede. Pablo y Silas nos demostraron que sí podemos alabar a Dios en medio del dolor. Porque hay muchos que quieren cerrar la boca por la adversidad. Hay muchos que no quieren honrar a Dios. Hay muchos que cuando viene la crisis en el hogar, que cuando viene la enfermedad, que cuando no ve la respuesta de Dios, Señor, te pido por mis hijos, te pido por mis hijos y no veo respuesta, se desaniman y no quieren abrir la boca para alabar a Dios. Y Dios quiere que tú abras tu boca y glorifiques su nombre. Pablo y Silas estaban presos, tenían los pies amarrados, estaban en una prisión, estaban heridos, pero no les pidieron que siguiera alabando a Dios. No pudieron detener lo que estaba en el corazón de ellos. Así que a ti te podrán ultrajar, podrán menospreciar lo que tú haces con amor, podrán herirte y tal vez podrán lastimar tu cuerpo, pero lo que Dios depositó en ti, nadie te lo va a poder quitar, porque eso es entre Dios y tú. Alabado sea Dios y a su nombre. ¿Quién alaba a Dios en medio de la prueba? ¿Quién alaba a Dios en medio de la prueba? Porque a veces estamos aquí, ¿verdad? Y alabamos a Dios. Pero cuando estamos en casa, no lo queremos adorar. No queremos bendecir su nombre. No queremos glorificar su nombre.
Y ahí es donde tú debes determinar de que por encima de lo que sea, yo voy a glorificar a Dios. Aunque padre y madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Usted no está solo. Usted no está sola. Dios está con usted. A la medianoche, Pablo y Silas, Satanás pensó que los iba a detener. Los demonios estaban contentos porque dijeron, bueno, ya los metimos presos, ya los golpearon, ya les dieron latigazos, ya están destruidos. Así que vamos a nosotros a celebrar. Pero lo que ellos no sabían era que lo que Dios había depositado en ellos estaba por encima. A la medianoche dice la palabra de Dios que Pablo y que Silas empezaron a orar y a cantar himnos. Lo que nosotros muchas veces hacemos, pastor, cantar himnos a Dios, orar a Dios. No, la Biblia no dice que ellos estaban llorando. Usted lo lee y la Biblia no dice que ellos estaban llorando, que ellos estaban renegando y diciendo, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Si yo me esfuerzo, si yo hago las cosas bien. Y que a veces hacemos preguntas a Dios y que pareciera que los cielos se han cerrado para no escucharnos. Pablo y Silas, amado hermano, no dejaron que la adversidad los detuviera. Mire, cuando usted permanece siendo fiel a Dios, el Señor traerá nuevas recompensas para su vida. La gloria será mayor. La gloria será mayor sobre usted y sobre lo suyo. Alabado sea Dios. ¿Cuánto glorifican su nombre? Denle un fuerte aplauso al Señor. La Biblia dice que una joven que tenía espíritu de adivinación. Tremendo, ¿verdad? Ahora, lo que decía esta joven era mentira. Porque mire lo que decía ella. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Era mentira lo que decía esta joven? No era mentira, era verdad. Pero era un demonio de adivinación. Tremendo, ¿verdad? Y eso ocurre muchas veces, lamentablemente, dentro de las iglesias. Se quiere levantar como un espíritu de adivinación. Y yo quiero decirle, amada iglesia, que Dios no opera en adivinación. Dios opera en revelación. Dios opera en revelación. Dios no opera en estar adivinando cosas. No. Dios opera en revelación. Y vea, Pablo tenía un oído afinadito, que él escuchaba a esa joven y lo hacía de seguido, hasta que, como dicen allá en Córdoba, hasta que lo irritó y dijo: ven acá, yo conozco la voz del Espíritu Santo, yo identifico la voz del Espíritu Santo, y lo que hay dentro de ti no es el Espíritu Santo, es un demonio de adivinación. Hay muchas personas, cierro aquí un momentico, que a veces cuando están desesperados porque no saben qué decisiones tomar, van donde el brujo. Entonces le llevan los orines. Entonces pagan una consulta de 300, de 400, de 1,000,000 y le dicen: bueno, me está pasando esto, ayúdeme. Entonces, como dice el pastor, vienen, cogen el sapo, cogen el orín, cogen de cuanta cosa y le dicen: bueno, tómatelo porque esto te va a ayudar. Y así está el ser humano, ciego, indiferente a Dios,
que prefieren ir donde el brujo, donde el adivino, antes de venir a donde Dios, que ahí usted va a tener revelación del presente y del futuro y de todo lo que usted necesite. Dios se lo va a mostrar. Y esta joven, dice la palabra de Dios, que Pablo, viendo que había un espíritu de adivinación, le dijo: sal fuera en el nombre de Jesucristo. Y el demonio se fue, porque cuando hay autoridad, tú podrás decirle al endemoniado, al hechicero, al que sea, en el nombre poderoso de Jesucristo, va fuera, 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 fuera en el nombre poderoso de Jesús. Porque hay autoridad, porque hay revelación, porque el Espíritu Santo está sobre la persona. Y eso es lo que Dios quiere que haya en ti. Que tengas discernimiento, que no te dejes volver fácilmente, no. Porque ustedes son ovejas, pero las ovejas van a empezar a parir. Ustedes van a empezar a parir. Y van a tener muchas ovejitas. Y Dios quiere que usted las cuide. Que tenga discernimiento de que cuando se quiera levantar algo, haga como David, que se enfrentaba al león, que se levantaba el oso, se levantaba lo que fuera. Él iba en el nombre poderoso de Jesús. Ves que Dios irá delante de ti. Él va a ir porque Él lo ha prometido. Y Él sigue siendo fiel. ¿Por qué nos queremos rendir tan fácil? Usted tiene el compromiso y el deber de lo que recibe aquí en casa, de aquí en Casa de Vida. Debe de llevarlo también a su trabajo. Debe de llevarlo en su hogar. Debe de llevarlo donde usted vaya. No solamente aquí en la iglesia. Dios quiere que tú recibas, pero que también lo lleves a otro. Eso es lo que Dios quiere. Y a su nombre. Dice la palabra de Dios que salió el espíritu de adivinación y que los amos de esta joven se molestaron mucho. Claro, porque cuando hay una persona endemoniada, hay manifestación. Y los amos como que se dieron cuenta de que algo salió de ella. De que bueno, ahora se fue el demonio de adivinación y ahora no vamos a tener ganancia de nada. Pensaba era en la plata y no pensaba en que esa mujer, esa joven, estaba esclavizada en eso. Y Dios nos quiere hacer libre en todo, amada iglesia. Dios quiere que tú levantes una buena adoración a Él. Nosotros estuvimos en el campamento, fue glorioso. Y Dios no solo quiere que nos quedemos en el pasado. Dios quiere que nosotros sigamos avanzando. Y que no vivamos de momento, sino que vivamos en el presente, en el futuro, pero fiel a Dios. Con una visión clara lo que Dios quiere hacer. Mire, vea, aquí pasó algo, y es que Pablo y Silas, cuando estaban presos, dice la palabra de Dios que ellos empezaron a orar y a cantar, y que los presos lo oían. O sea que ellos lo hacían duro. Ellos cantaban. Yo me imagino, cantaban himnos, pero en este tiempo yo me imagino cantando esa adoración. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil qué. ¿Y por qué te amedrantas por el problema? ¿Por qué te desanimas por lo que estás pasando?
problemas. 1000 problemas. Pero usted está capacitado. Dios nos hizo a imagen y semejanza. Estamos capacitados para enfrentar lo que quiera venir. Y si Dios está con nosotros, más todavía. Si Dios lo prometió, camine con seguridad, camine con certeza, camine confiadamente en Dios. Porque hay muchos que por el diagnóstico, entonces ya no quieren alabar a Dios. Ven más grande el diagnóstico que a Dios. O que ven el problema, o que ven la deuda más grande que Dios. Dios es un Dios sobrenatural. Y nosotros no tenemos un Cristo muerto. Tenemos un Cristo victorioso. Tenemos a un Cristo victorioso. Tenemos a un Cristo que es nuestro médico por excelencia. Tenemos a un Cristo que pelea por nosotros. Tenemos a un Cristo que no es pobre. Eso no le escuché. ¿Usted me escuchó? No tenemos a un Dios pobre, arruinado, en escasez, no. Tenemos un Dios que es el dueño del oro, de la plata, que es soberano, que es nuestro médico, que es nuestro abogado, que peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Para Dios no hay nada imposible. Así que usted va a salir en esta mañana aquí fortalecido, porque Pablo y Silas nos demostraron, y yo doy gracias a Dios por ello, de que sí se puede. Por muy amargo que sea el momento que usted esté pasando, Dios lo va a ayudar. Porque usted es hijo de Dios. Y el Padre siempre tendrá cuidado de sus hijos. Yo tengo cuidado de mis hijos. Tengo cuidado de darle el alimento. Tengo cuidado de darle el calzado. Tengo cuidado de darle los estudios. Tengo cuidado de todo. Ahora, ¿cuánto más Dios no lo va a hacer contigo? ¿Cuánto más Dios no lo va a hacer contigo, amada iglesia? Él entregó a su único hijo para perdón de nuestros pecados. Sacrificó uno y ahora tiene muchos. Ahora tiene mucho. Y usted es un sacerdote. Usted no es cualquier cosa. Usted tiene que pelear la buena batalla de la fe. Tiene que ser como Pablo y como Silas, que tenían discernimiento, que estaban enfocados en el llamado que Dios le había hecho. Y hay muchos que ya no quieren como que responder a ese llamado. Hay muchos como que, no, yo mejor me quedo aquí. Y Dios no gusta de cobarde. Dios le gusta a la gente valiente. Que el proceso duele, sí duele, porque yo he sido procesada. Usted me ve aquí de pie, pero yo he sido procesada. He sido triturada. He sido molida, pero yo no me he detenido. Yo sé en quién he creado, en quién he creído. Y usted tiene que saber en quién ha creído. Dios no gusta de cobarde. Esto es para valientes. Y los valientes son los que arrebatarán. Usted es un valiente. Sacúdase, párese, levántese en pie de guerra, de lucha. Que Dios va a estar con usted. Hay muchos que, por ejemplo, ven al pastor y me ven a mí y ay, qué chévere, ¿verdad? Que ellos jovencitos, ¿verdad? Y pareciera que no pasaran por adversidades. Vea, somos los más que luchamos con dificultades, luchas, adversidades, pero nada nos detiene.
porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Amada iglesia, Dios quiere que tú seas valiente. De que te fuiste y cuando llegaste a la casa, entonces se te presentó una dificultad y empiezas a maldecir. No. Ya tiene que quitar esas palabras. Ya usted tiene que declarar palabra de bendición, no de maldición. Porque muchas veces nosotros somos los que atamos. Nosotros somos los que a veces permitimos y abrimos puertas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que lo que tú declares sea palabra del cielo. Pablo y Silas cumplieron ese propósito por el cual Dios los llamó. Y hoy estamos predicando de Pablo y de Silas. Jesús, nuestro mayor ejemplo, Él pudo. Nos demostró que sí se puede. Pero Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la cruz que tú estás llevando? ¿Cuál es la cruz que tú estás llevando? A veces no entendemos, ¿verdad? Por qué nos pasan ciertas cosas y uno como que quiere una respuesta del cielo, ¿verdad? Quiere una respuesta de Dios. Pero Dios muchas veces queda en silencio. Porque Dios no trabaja con nuestra presión. Dios trabaja en su tiempo. Y que cuando Él está en silencio es porque está trabajando. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. Colóquese sobre sus pies, vamos a orar. Hermana Ingrid, por favor, me llama la hermana Raquel. Usted de aquí se va a ir